Video número 35. En esta ocasión vamos a continuar nuestro proceso de simplificación geométrica en volúmenes del canon masculino. Habíamos hecho en el video anterior la simplificación correspondiente a la vista frontal. Hoy vamos a hacer el análisis de la vista lateral con sus principales características. Basándonos en las mismas líneas de guía, suponemos este volumen girado completamente de perfil. Aquí hay una importante variación que tiene que ver directamente con lo que más adelante analizaremos respecto a la manera en que deberemos dibujar simplificada la cabeza. Tenemos primero un círculo. Como se puede percibir aquí, ese círculo no está llegando hasta el final de la primera cabeza, pero lo que sí estamos haciendo es diferenciar desde este momento en adelante la proporción que tendría la cabeza humana si la miramos desde el mentón hasta el final del cráneo, y nos damos cuenta de la forma en que se comportan esos volúmenes. Aquí tendríamos la simplificación del maxilar inferior en vista lateral. Vamos a dibujar la figura mirando hacia el lado izquierdo, y esta parte de la esfera que planteamos inicialmente correspondería al volumen del cráneo. A partir de hoy tengamos muy presente entonces que una cosa es la dimensión de la cabeza vista de frente, como está acá, en donde lo que estamos viendo es la cara completa, incluido el mentón, y en cambio en la vista lateral estamos viendo dos volúmenes que se complementan: el cráneo en este lugar y el maxilar inferior, de manera que el cráneo termina mucho antes que la cara. Si proyectamos el centro de la cara, tendríamos que, en una simplificación geométrica también, esta sería la posición que viene de aquí, de la altura de los ojos. Desde ellos podemos ir esbozando de manera también elemental, muy simple, la nariz a manera de un triángulo. Una confluencia interesantísima sucede aquí, y es que aproximadamente cerca del centro de la esfera del cráneo, a la altura de la ceja, que está un poquito más arriba del ojo, y con respecto al maxilar, quedaría la oreja. Podemos hacer un pequeño arco que nos indica la altura de la oreja. Ya veremos, como lo anuncié antes, un video dedicado íntegramente al análisis de la cabeza en diferentes ángulos. Si continuamos proyectando medidas, sabemos entonces que la cabeza está soportada por un cilindro que representa el cuello, pero ese cilindro en la vista lateral podría tener una leve inclinación. Es más conveniente, habiendo hecho el esbozo de la cabeza, pensar en las curvaturas propias de la columna vertebral. La columna vertebral se puede traducir o resumir en tres arcos. Este primero, que va desde la base del cráneo hasta la cintura, es un arco amplio, forma toda la zona correspondiente a las vértebras cervicales y dorsales, y la zona inferior de la pelvis en la zona que correspondería a la vista lateral. Por razones de la construcción de este esquema y para lograr mayor precisión en la interpretación de la pelvis y el tórax, por lo pronto basta con trazar el primer arco amplio correspondiente al tórax y al cuello. Y vamos a trasladar algunas dimensiones importantes. Por ejemplo, el cuello, que habíamos dibujado aquí, con media cabeza aproximadamente de espesor. Si tenemos en cuenta dónde quedaría proyectado, lo tendríamos desde este sitio aproximadamente, que es exactamente la altura de los hombros. Habiendo entendido la posición en la cual quedaría el hombro, aquí quedaría aproximadamente la esfera correspondiente al hombro, podemos entonces también trasladar la dimensión del tórax en el canon tradicional. Estamos hablando de la segunda cabeza, el pectoral, aquí termina,
Y habiendo puesto el arco de la columna vertebral previamente, empiezan a aparecer las medidas del canon. Una cabeza, así como en la vista frontal, la usamos 4 veces para los pies, las pantorrillas, la cintura y el pectoral. En la vista lateral habrá una cabeza desde la columna vertebral hacia el frente. De modo que podemos tener claro cuál es el espesor del tórax de una figura como esta, mesomorfa, dentro del canon. Y al esquematizar el cuello a manera de un cilindro inclinado, con el mismo diámetro de la vista anterior, es decir, aproximadamente media cabeza, podemos entonces unir la base del cuello con el espesor del tórax en un arco que representa la curvatura del músculo pectoral en vista lateral. Podemos de una vez ubicar la articulación del hombro con el mismo diámetro que usamos aquí. Se trata de que todo lo proyectemos como en un dibujo geométrico de proyección de vistas. Ubicamos la articulación de los hombros, una esfera del mismo tamaño que de la vista frontal. Importante que esa esfera esté apoyada en el arco que usamos para hacer la columna vertebral, de modo que nos quede delante este espacio que correspondería al pectoral en vista lateral. Podemos conectar de una vez por medio de un arco en forma doble arco en forma de S, y tendríamos entonces la versión simplificada del pectoral mayor en perspectiva. Luego podemos descender en línea recta hasta la cintura. Allí introducimos otra elipse, podría ser más pequeña obviamente. Todavía no le asignamos una medida definitiva a la cintura, por lo pronto dejémosla planteada. Desde la cintura bajamos ahora a la zona de la pelvis, que sería la cuarta cabeza, y podemos hacer una aproximación rápida que podría funcionar bastante bien, y es comenzar a recorrer en perpendicular, continuando la línea del tórax, y faltando, por dar una dimensión aproximada, una tercera parte para llegar al final de la cabeza 4, hacemos un arco hacia atrás, de manera que estamos representando la zona del pubis en la figura en vista lateral. Lo que sigue es completar la pelvis. Aquí tenemos la altura, la mitad de la cabeza 4, la podemos proyectar en este lugar, y el espesor de la pelvis de perfil, que incluye el volumen del glúteo mayor. Si aquí hay una cabeza en el tórax, acá también podemos ubicar una cabeza como dimensión promedio. Unimos esto con un solo arco, prácticamente un arco de medio punto, y para evitar la curvatura exagerada de la columna y que los glúteos se vean excesivamente grandes, completamos la espalda introduciendo un arco en dirección opuesta, conectando el arco grande de la columna con el volumen de los glúteos. De esta manera tenemos una interpretación bastante próxima a la realidad. Vayamos escribiendo algunas de las dimensiones principales, de manera que en este lugar, que sería el tórax, tenemos una dimensión completa de una cabeza. Y la misma medida nos la encontramos en la parte más voluminosa de la pelvis, que incluye el glúteo mayor, en vista lateral, pelvis con una dimensión también de una cabeza. Esta elipse que se ve tan estrecha en la vista frontal, en la vista lateral la podemos convertir en una elipse inclinada en esta dirección. Vamos a insertar allí el volumen del muslo. Uno de los riesgos más comunes al comienzo de la esquematización de esta estructura es hacer demasiado delgado el muslo en la parte superior.
Una medida sugerida podía ser que esta elipse que acabo de dibujar en posición horizontal tenga aproximadamente, digamos que 3/4 del tamaño de la cabeza, 3/4 del tamaño de la cabeza. Y allí no comenzaremos dibujando el muslo en la parte frontal, sino en la parte posterior. Sabemos hasta dónde llega, hasta este sitio, que es la unión entre pierna y muslo, ahí. Y entonces hacemos una línea completamente perpendicular en la parte posterior. Hay que tener en cuenta que los muslos en la vista lateral son conos inclinados en diagonal. Ponemos el mismo diámetro que colocamos allí en la vista frontal, más o menos 1/3 de cabeza, y al unirlo con la elipse de arriba, con una leve curva, nos dará entonces la forma y proporción del cono del muslo. Detalle tremendamente importante es tener en cuenta, en vista lateral y en semiperfil, el muslo tiene forma de cono, ya lo dijimos, pero es un cono que es perpendicular en la parte posterior del cuerpo con el glúteo sobresaliendo y es inclinado hacia atrás en la estructura. Insertamos la esfera de la rodilla para articularla. De ahí para abajo hacemos la pierna hasta la altura de la cabeza 7,5, pero haciendo esta simplificación hacia adentro. Puede ser una línea prácticamente perpendicular o más o menos perpendicular. Llegamos a la altura de la pantorrilla, situamos el espesor de media cabeza y con una curva la conectamos formando esta estructura. Ahí tienen ustedes el espesor entonces de las pantorrillas, tanto acá como acá, aproximadamente podría ser de media cabeza. Todas estas medidas naturalmente pueden variar de una persona a otra, ¿no? Se trata de crear una estructura que nos permita comprender un promedio de figura. Los tobillos, todo lo que hicimos en la vista frontal lo vamos trasladando a la lateral. Y los pies, en los pies muy importante la información de la proporción. Los pies en vista lateral tienen el promedio de una cabeza en total, de manera que si esta es la cabeza completa, la trasladamos a la altura del pie, dejando una porción pequeña en la parte posterior para el talón. Cuando estudiemos los pies veremos que aquí hay una porción que es el talón y hacia adelante pensaremos en un trapecio como este, representando el metatarso y el extremo que representan los dedos. Solamente resta por ubicar el brazo, el antebrazo y la mano. En una postura normal, relajada, o un cuerpo humano de pie, seguirá siendo un cilindro el brazo hasta la cintura, pero lo hacemos en una leve diagonal, reduciendo un poquitico además el diámetro como lo vimos en la vista frontal. El mismo cilindro lo metemos acá, una elipse. Aquí se puede observar cómo el brazo taparía la curva de la espalda si lo hacemos un sólido opaco, ¿no? Siempre es conveniente dibujar por transparencia toda la estructura, dibujarla completa. Termina allí el codo. Veamos debajo de la cabeza 4 o debajo de esta elipse que representa esta misma posición, ponemos otra pequeña esfera que unimos formando el cono que nos permite representar de manera simple el antebrazo, la misma altura de terminación para la mano proyectada y la dividimos en un trapecio por ahora un poco más ancho que este y un arco que representa los dedos restantes. Repasamos un poco la estructura, ya tenemos algunas de las principales líneas que lo conforman. Canon masculino, vista lateral.
Si ensamblamos todo el conjunto, vemos el resultado simple de esta abstracción. Las dimensiones principales que hay que aprender y tener en cuenta: el pie en vista lateral, una cabeza de longitud, ¿no? Esa medida tomada, por supuesto, del talón hasta los dedos, aquí una cabeza. Pantorrillas, media cabeza. Pelvis, una cabeza. Tórax, una cabeza desde la espalda. Concluimos este segundo boceto, análisis e interpretación simplificada de la figura masculina en el canon.